Gracias por acompañarnos. Estamos aquí en la mesa central como cada miércoles desde hace ya un año. Por cierto, vamos a cumplir ya un año, o ya lo cumplimos, de tu producción. Ya lo cumplimos. Álgame Dios, y no hicimos nada. A pesar de, A pesar de... a pesar de los intentos de Morena de seguir atentando contra la libre expresión, que seguramente hablaremos también. Sí, bueno, aquí no. En todo el país se ha hecho... Eres parte de este país. Por cierto, ya se conjuró el tercer intento de crear una ley que con el pretexto de la regulación a la inteligencia artificial se pretende tener ahí control absoluto propiamente de contenidos editoriales, de medios de comunicación, de redes sociales. Otro atentado contra los moneros, contra los periodistas, contra la gente. Y se conjuró otra vez, por tercera vez, gracias a los medios, a periodistas, a gente de las redes sociales que denunciaron, que descubrieron la letra chiquita que está ahí metida debajo. Y también te lo voy a decir clarito, como lo ha hecho siempre, como también lo hizo y levantó la voz Alejandro Moreno, el presidente del PRI. Así lo señaló. Bueno, tengo que aceptártelo otra vez porque sí, fue y lo digo con respeto, el único dirigente partidista que recriminó esa iniciativa prácticamente un día antes de que, se decidieran a bajarla, ¿no? Somos la oposición, no podemos estar hoy. Es decir, el lunes se sabe que la van a presentar, el martes empiezan los reclamos en todos lados, el martes en la tarde más o menos, el lunes en la tarde. Así fue. Reclama Alejandro Moreno en sus redes, ahora no hizo conferencia, nomás fue en las redes sociales, hoy se bajó, ya no está el tema en el Senado, y bueno, van 3-0 y van 3 intentos, a ver ahora cómo lo van a hacer, pero bueno, vamos a empezar, ya después celebramos el aniversario de este programa, agradecemos Margarita. Muchas gracias, Fer. PRD Hidalgo. Muchas gracias, Margarita Ramos. Gracias a ti, gracias compañeros, gracias a Central MX. Muchas gracias a Central MX por seguir con estas mesas que mucho han abonado a la vida democrática, que le den voz a los partidos políticos que diferimos de cómo gobierna Morena, cómo gobierna, cómo toma las decisiones, cómo se le revelan al interior, que ahorita hablaremos, y compartir la mesa con dos compañeras de distintos partidos, pero que el respeto, construir en base del diálogo, pues es algo que a esta mesa le ha dado mucho sustento. Jessica Díaz, Movimiento Ciudadano, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a ti, a tu audiencia, y muchas felicidades por este primer aniversario. Muchas gracias, producción. Felicidades, un año vamos a tener que algo hay que hacer. Hasta con los que no vienen. Algo hay que hacer, ¿no? Hay que invitarlos a ver si a esas iban. A ver si esas iban. No, bueno, traíamos este tema de la ley, pero bueno, ya la bajaron. A lo mejor nada más hay un comentario, ¿no? Pero creo que ahorita lo importante, porque prácticamente acaba de ocurrir, la presidenta de la República ya hizo modificaciones en su partido. Dijo primero hace unos días que Citlali Hernández aceptó la renuncia a la Secretaría de las Mujeres y llegó a Morena como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones. O sea, la que definirá las candidaturas. A un ladito ahí de Luisa María Alcalde. Luego empezó el rumor de que Luisa María Alcalde iba a dejar el partido. Ella dijo, no, a menos que la presidenta me diga. Y hoy la presidenta le dijo. Y dice que lo va a pensar. A ver, Margarita, ¿qué le dirías tú a la presidenta si te invita a lo que sea? Bueno, pues contestar este comentario muy breve. Yo me he formado en la izquierda. Soy una mujer, además de izquierdista institucional, responsable con mis decisiones, con mis actos, y efectivamente yo creo que en el espacio público, en la política, creo que hay formas, ¿no? Creo que también hay liderazgos, hay autoridades que se tienen que respetar, y desde luego que quiero pensar que ahí está el gran problema en el que hoy Morena y el propio gobierno tiene al país, por no tener ni pies ni cabeza, por no respetar una voz de mando y simplemente por hacer lo que les viene en gana.
Ese es mi comentario. A mí sí me gustaría ahondar un poquito en esta iniciativa de ley para más bien para regular la IA, porque si bien es cierto se bajó esa iniciativa, pero finalmente la van a volver a presentar en determinado momento. Entonces creo que valga esta oportunidad para dar mi postura muy clara. Desde el PRD Hidalgo somos un partido socialdemócrata progresista, en donde decimos sí a la regulación, pero no a costa de nuestras libertades, porque finalmente ya ahí viendo el contexto de esta propia iniciativa, pues habla de crear una autoridad y luego un registro de sistemas de la IA, y desde luego que ya al entrar a fondo en esta materia, pues efectivamente está de por medio la propia persecución política, está de por medio la limitación, como aquí se decía, a las agencias, a las plataformas de noticias que usan IA, en donde pueden ser limitadas. En mucho de ellos se habla que pueden ser incluso eliminadas, pues en muchas ocasiones noticias que no convienen al propio sistema. Entonces creo yo que sí tenemos que entrar al debate de estos temas, aprovechando este receso que han dado en el Senado para subirla, y ojalá puedan considerar el tema de que no pueden eliminar o quitar estos sistemas sin que haya la supervisión de un juez federal, porque finalmente si solamente es del propio gobierno y emana del propio gobierno, y esa autoridad a la que hoy quieren proponer, la propone el gobierno, como hemos venido observando, que mete mano en las instituciones y se apodera de ellas, estas que se van a crear, pues seguramente está ahí toda la intención de ponerlas a modo. Por eso, desde el PRD Hidalgo, nosotros proponemos que en esa iniciativa que ya está a punto de entrar al Senado, pues que puedan revisar esta posibilidad de que pueda sí quitarse ciertos contenidos, pero siempre con la revisión de un juez federal. Que, a ver, ahorita, este tema de la censura ha existido toda la vida, ¿eh? Siempre. Ayer discutía yo con un amigo de Morena y me dijo, es que eso ha existido siempre. Dije, sí, ha existido siempre. Pero antes te hablaba por teléfono el jefe de prensa de donde fuera, y si era su cuate te decía, no seas gacho, échame la mano, ayúdame con la nota, o bájala, o quítala, o etcétera, ¿no? Lo que nunca se había visto es que se tratara de legalizar la censura, es decir, de meterla en la ley, y que con legalizar el abuso del poder, Fernando. Que con la ley te pudiera someter el gobierno, ¿no? De hecho, los expertos y los propios medios ya están llamando esta acción como la mordaza digital, justamente por lo mismo. Ilegalizada. Porque ese es el fin, ¿no? A ver, mira, abordemos dos temas. Efectivamente hablabas de lo que acontece. En política la forma es fondo y el fondo es forma. Me queda claro hoy, entiendo, no me sorprende, confirmo una vez más que parece que las indicaciones no vienen de Palacio Nacional. Le hiciste una pregunta a Margarita y la voy a contestar para Bernardo. ¿Qué haría si la presidenta? Yo le digo que no, porque no sería parte de un gobierno corrupto y autoritario y dictatorial como es Morena, ¿eh? Yo le contestaría que no, pero bueno, yo soy priista. Pero yo creo que la presidenta, alguien integrante de su movimiento, del cual salió para ser candidata y llegar a ocupar la silla presidencial, de la cual han querido defender desde distintos trincheras, puntos de vista, debates, en que la presidenta manda. Creo que hoy el mensaje que da, no que manda, que da la hoy presidenta, pues hoy sigue siendo presidenta de Morena, pues es decirle, hey, déjame pensarlo. Híjole, qué gravedad que
a la presidenta de su movimiento, emanada de su movimiento, le diga que lo va a pensar, pues imagínate las indicaciones que dé, pues déjeme pensarlo. Pues ¿para qué necesita tiempo? ¿Para consultarle a quién? ¿Hablarle a quién? ¿Preguntarle a quién? El mensaje fue muy claro y es más, fue público en la mañanera, no es algo que se rumora, no, aquí no hay rumores, aquí fue muy clara la presidenta en la mañana, que había aceptado la licencia o la renuncia al cargo de secretaria para buscar una candidatura en Guerrero, una integrante de su movimiento, de su partido en Guerrero, y ahí es donde ella hace la mención, y lo dice, voy a darles noticia, y nombra a la que es presidenta de su movimiento, y la otra le contesta a pregunta expresa de una reportera, de un reportero, porque está en las redes sociales, no es algo que yo invente o que lo descubrimos, que a ver, está ahí en las redes sociales, está ahí en distintos medios de comunicación, y le dice que pues, ya la buscará para decirle lo que ella piensa y lo que decidió. Qué gravedad, qué gravedad. Yo lo dije en el programa anterior, creo que la palabra institucionalidad, la palabra, lo que dices de, lo que dije de el bien común está por encima del interés personal, particular. Creo que... ¿No será un movimiento reflexivo de Luisa María Alcalde como para... reflexionar sobre lo que te dice la presidenta? Bueno, es discúlpame, que ahí siempre han dicho que son un movimiento libre. Aquí estás o no estás. Y así son ellos. A mí también lo que me quiero El problema grave es que ni siquiera ella lo va a pensar. A ver, ¿no? Por eso te decía, ¿a quién le va a preguntar? Pareciera que no salen las decisiones del Palacio Nacional. Jessica. Que no se construye. Mira, yo considero que es un tema de, al final de cuentas, una mala planeación. Ya lo tocaremos más adelante en el segundo tema que corresponde a esta charla, pero creo que ellos mismos se pusieron el pie. Recordemos que ellos mismos fueron los que dieron indicaciones respecto a que se tienen que separar del cargo para llegar a sus municipios y hacer, o a sus estados y hacer su respectivo trabajo de la transformación, ¿no? Algo que sin duda pues es un acto anticipado de campaña, de precampañas en este momento, ¿no? O sea, ya están haciendo actividades que van faltando a la ley electoral. Entonces, obviamente pues este tipo de prácticas ya se les salió de las manos, no lo tenían previsto y creo que es al final de cuentas un foco a nivel nacional. Sin embargo, también eso refleja lo que está pasando en los estados, porque al final de cuentas tienen bastantes liderazgos que pues consideran que merecen ocupar en algún lugar y reitero, realizar estos actos anticipados en lugar de dar cumplimiento a las disposiciones o los puestos gubernamentales en los que tendrían que desarrollarse y enfocarse. Entonces podría verse como un movimiento electoral salido del gobierno. Y lo platicaremos en el desarrollo de la charla con el tema de estos actos anticipados que están haciendo y que pues al final de cuentas le están dando una forma legal. O sea, al final, cuando se había visto hablar que la presidenta mencione y haga tanta promoción de su partido político, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones creo que generan más bien suspicacia en el electorado y esperemos que también sea la ciudadanía quien lo señale y lo etiquete como una situación que no debería de darse. Y desde un espacio oficial del gobierno, ¿no? Pues así es la mañanera, ¿no? Es un espacio oficial, exacto, no es un espacio de... La mañanera es del gobierno, es del gobierno para dar... Y mira, y vuelvo a lo mismo, ocupan los espacios del gobierno para hacer campañas políticas. ¿Cuántas veces vimos atacar desde la mañanera al expresidente Andrés Manuel, a la que fue nuestra candidata, Carolina Villano? ¿Cuántas veces ocupó esa tribuna para participar en una elección de Hidalgo? Pues hoy lo volvemos a ver. Hoy volvemos a ver el intervencionismo del gobierno. Pues, pareciera, es un juego macabro, Fernando. Pero hay costos y tienen que pagarlos. Deben de entender, Fernando, y lo que no han podido entender desde el 2018 es que ellos son gobierno y gobiernan para todas y todos los mexicanos, las y los mexicanos, no para un movimiento, un grupo. Ellos siguen únicamente en campaña.
ellos no han podido ser gobierno. Están tan empecinados y cegados en conservar el poder que pues todas estas artimañas y juegos para llegar a la dictadura, como te lo he dicho, pues ahí siguen esta intentona otra vez para bueno, ya la se ley consumó Mordaza, otra. para la ley Mordaza. Deja esa, bueno, esa sigue ahí. Ya se consumó ya la del viene, INE. a ver, ve de dónde viene. 3 perfiles total y absolutamente afines. ¿Tenías duda? Al partido Lo dije oficial. en el programa donde lo abordamos. ¿Cuál es la sorpresa? No puede haber sorpresa. Van por todo y por todas. Eso es lo que intentan. Pero ¿qué crees? Por eso existe la oposición. Por eso hoy levantamos la voz y lo decimos y lo señalamos, porque la ciudadanía tiene que saber la verdad. 99% de calificación 97 de aciertos. de aciertos, Fernando, ridículo. Y luego, Ridículo. o sea, eso en el examen escrito, y cuando habla, desmiente todo ese porcentaje. Bueno, pues es que no hay plan, no hay una estrategia, o sea, es ocurrencia. Y cuando algo les estorba, pues hay que legitimarlo, hay que modificar la ley, hay que llevar Fernando, el peor de los atropellos que hemos visto en este país, pues fue el tema del Poder Judicial. Claro. Perdóname, el tema de la Suprema Corte de Justicia, en donde fue una elección de acordeones, donde fue señalado aquí, legalmente ahí estaba, pero es ilegítimo, en donde la participación fue de 10 millones, en donde los que, a ver, fuimos muy claros, y fue muy claro, donde los que estaban en los acordeones son los que quedaron. ¿Qué duda te cabe? Que así es como lo hace Morena. A ver, rápido, para entrarle ya al tema de los procesos de los partidos, opinión del INE, nada más rápido, del proceso del INE que ya también se consumó ayer en la noche. Pues sí, efectivamente, lo acabamos de comentar, ¿no? El aprovechamiento que hace el propio gobierno para meter mano en todo lo que tiene que ver con las decisiones del país, ya ni siquiera respetar el tema de los poderes, ¿no? Las instituciones, pues efectivamente esto también es una muestra, como se comenta aquí en la mesa, de la mano del propio gobierno. Y yo quisiera agregar en estos comentarios que se hacen referente a estos temas, que no solamente es faltar a la ley, como dice la compañera de Movimiento Ciudadano, lo que comenta nuestro amigo Bernardo, sino también puntualizar que todos estos distractores, que todo esto en lo que se ocupa el propio gobierno, el sistema, los funcionarios públicos, de adelantarse a los procesos, de involucrarse en temas que no le competen, pues dejan a un lado la gobernanza. O sea, para lo que fueron electos, para lo que fueron nombrados, y ahí tenemos el caso de lo que pasó en estos días anteriores en la Ciudad de México por parte de la Fiscalía, en donde se habla de un caso de Edith, que fue muy conocido ya por todas y todos los mexicanos, en donde hay negligencia de las autoridades, falta de interés, falta de compromiso, falta de sensibilidad. Ahí es donde debe estar la mano de los altos funcionarios vigilando que todo el sistema, que todo el gobierno pues esté haciendo lo que le corresponde. Eso es lo que al final creo hoy que los ciudadanos debemos de señalar y observar contundentemente, de que no solamente está pasando esto y se queda ahí, sino que hay una repercusión más allá de que es la falta de gobernanza de este país. Jessica. Mire, yo creo que ahí se presentó una situación bastante preocupante cuando el legislativo, a través de la presidenta, la diputada Kenia, dio a conocer que tenía dudas respecto a la difusión del examen, ¿no? Derivado de las calificaciones tan altas, aparentemente de perfiles que pues en su currículum no tenían la experiencia, ¿no? O sea, ¿cómo vas a creer que con todo respeto a la nueva consejería Arturo, que manifestó y en las quintetas se dio a conocer que pues no tenía una experiencia electoral vasta, o sea, no como para sacar un alto porcentaje
su examen, en su evaluación. Entonces, pues también veamos, o sea, si habían perfiles competitivos, obviamente se da esa perspectiva de realizar un buen proceso de asignación de las consejerías. Teníamos a 2 personas hidalguenses incluso en las ternas y pues ya no llegaron a la última etapa, pero pues bueno, esperemos que estas consejerías realicen de manera oportuna su trabajo, que si es que en serio tiene la experiencia como lo manifestó en su evaluación y no en su entrevista como se compartía hace un momento, pues que sí realicen un trabajo que sea eficaz y eficiente, lo que la ciudadanía necesita, que no sea otra situación como pasa en la Suprema Corte de Justicia, que no saben ni siquiera lo que votan, que tiene que intervenir el magistrado presidente para determinar el sentido de la votación de una compañera magistrada, ¿no? Ante situaciones que son completamente obvias. Entonces, creo que es una falta de respeto completamente a la ciudadanía. Creo que es momento que también pongamos en esa tela de juicio y exijamos de manera pública y desde diferentes sectores de la sociedad civil que pues esto que está sucediendo de verdad se está saliendo de las manos. Entonces ya tienen el Poder Judicial, van por el INE, ya, pues veamos ya entonces, se consumó. ya tienen el INE, veamos entonces cómo nos va a ir para el siguiente proceso electoral. Bernardo. A ver, ya se consumó y quiero dejar muy en claro, ayer a través del coordinador de la fracción de nuestro partido, del Revolucionario Institucional en la Cámara, el diputado Moreira, fue muy claro. Todos los integrantes de la fracción priista votaron en contra. El PRI votó en contra de estos 3 consejeros. ¿Y por qué? Pues fue un proceso desasiado, opaco, en donde su finalidad era, lo he dicho en términos llanos, agandallarse, apoderarse, controlar el Instituto Nacional Electoral, lo que con tantos años se logró. Y se logró en base, sí, gobernar el PRI, sí, pero se construyó en base de consensos. Aquí no hubo consenso, hubo agandalla y manotazo y se votó. Y se votó fast track porque le surgía. No hay procesos que te den certeza. Hoy la ciudadanía se sentía representada porque, ¿qué crees? Tenía tal fortaleza y tal credibilidad jurídica, legal, social, ciudadana, el Instituto Nacional Electoral, pues, porque en el 2018 el PRI gobernaba. Y lo que decidió el pueblo por promesas vacías, por aprovecharse de la ciudadanía, que iban a bajar la gasolina, que iban a acabar con la delincuencia, que iba a haber medicamentos, que iba a haber atención médica como en Dinamarca. Con esas mentiras logra llegar a la presidencia Andrés Manuel. Y con ese árbitro que le dio el triunfo, hoy lo desmantela. ¿Por qué, Fernando? ¿Cuál es su objetivo de desmantelarlo? Pues tener el control, seguir y perpetuarse en el poder. Hoy fue un golpe brutal para la democracia en México, y tenemos que decirlo así de claro, un golpe contra la democracia en México, en donde la independencia de cada uno de los integrantes del Instituto Nacional Electoral, de los consejeros, pues eso era lo que le daba legitimidad. Hoy, ¿en dónde va a radicar la legitimidad? Hoy, ¿cómo te sentirás? Pero vamos a seguirle, Fernando. No podemos tirar la toalla, no podemos rendirnos, no podemos hoy echarnos para atrás, al contrario. Esto nos anima, nos da ese valor para seguir señalando, para seguir confrontando, para seguir diciéndole, porque la ciudadanía ya se dio cuenta. Y es más, un ejemplo claro de que tienen miedo, es por eso quieren intervenir en todos estos órganos, quieren controlarlos, porque saben que ya la ciudadanía se cansó de esas mentiras, porque la ciudadanía ya hoy tiene clara, Fernando, y tiene claro que los programas sociales, llegue quien llegue, nadie se los puede quitar, nadie se los puede condicionar. Lo que nosotros planteamos como Revolucionario Institucional es que haya mejor calidad de vida, que sean atendidas las demandas ciudadanas, que el tema de salud sí realmente tenga garantizado el ciudadano, la población, tenga garantizada su atención, lo que había.
lo que con tantos años y con tanto esmero se logró, hoy que lo han destruido en tan poco tiempo. Jessica, a ver, y ahora sí con el tema de los partidos, ya para seguirle, ¿no? De una vez, bueno, ya se adelantó todo a nivel nacional, a nivel estatal, todos los partidos ya están metidos en sus escarceos políticos, movimientos, precandidaturas, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a estar en este tema? Mire, yo creo que Movimiento Ciudadano siempre ha tenido una perspectiva y una postura muy crítica frente a estos procesos. Hemos sido muy respetuosos de los procesos, de los tiempos electorales, y ante lo que comenta Bernardo, se trata todo esto de una evidente debilitación de Morena. Entonces, me queda claro que están haciendo actos anticipados de campaña de manera pública, cubiertos o disfrazados de nuevos encargos y nuevas tareas al interior de su partido. Es una evidente violación al tema de la ley electoral. Sin duda, el Movimiento Ciudadano ya ha hecho en algunos estados, en algunos municipios, procedimientos ante estos actos anticipados que está realizando Morena. Es una simulación y es una corrupción impresionante que solo está revelando la debilidad que tiene en el aparato gubernamental y en su estructura interna ese partido. Y pues al final de cuentas estos destapes que son prematuros, considero que no le van a salir. O sea, al final de cuentas coincido en esta parte de la ciudadanía ya está harta, ya se está reflejando el hartazgo. A pesar de que estén buscando poner en la misma balanza de Morena las piedras a su favor, es una situación que se va a salir de sus manos, como se vio el día de hoy con esta nota de María Luisa Alcalde. Entonces es una situación bastante delicada. Y sí, y para eso la oposición tiene que estar en congruencia absoluta, ¿no? Hay partidos, el Movimiento Ciudadano mismo está ahorita sumergido en el tema de sus renovaciones, de sus dirigencias, etcétera. ¿Cómo están aquí en Hidalgo? Es una situación que es completamente diferente, y veámoslo en el entorno. No se está haciendo una designación pública a ciertos personajes para que comiencen a realizar sus carreras electorales, como reitero, que son una evidente violación a la ley electoral. En Movimiento Ciudadano se aprobó en el mes de febrero que se va a hacer pública la convocatoria para la renovación de la dirigencia estatal y los órganos de dirección de nuestro movimiento. No se ha hecho de manera pública esta convocatoria, estaremos esperando a que se den los procesos y las fechas que corresponden. Por cierto, a ver, ¿puede participar la actual dirigencia o no puede participar? Sí, claro que sí. Recordemos que no solo se habla de la coordinación y la presidencia del partido, se habla de integrantes numerarios del Consejo de Movimiento Ciudadano en este estado, de la Coordinadora Ciudadana Estatal, la Comisión Operativa Estatal de nuestro movimiento. Son grupos al interior que representan esta dirigencia estatal. Entonces, sin duda alguna, pueden participar. Cualquier integrante de estos órganos. La duda surgió porque en sus estatutos perfectamente está establecido que puede participar. Es correcto. Pero en la asamblea que tuvieron ahí presentaron lineamientos donde dice que no pueden participar. La única posición que no puede participar dentro de la para contender a un espacio en los órganos de dirección son las representaciones ante el OPLE, en este caso el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, y ante el INE, que en este momento solo funcionan las comisiones de vigilancia, pero también quienes estén al frente de estas representaciones son quienes no pueden participar. Oye, nomás ahí por si quieren, o si tú quieres responder, pero ¿cómo verías a un expriista dirigiendo tu partido? Bueno, Movimiento Ciudadano ha abierto el espacio para que perfiles nuevos lleguen a nuestro movimiento. Llamemos también perfiles que tienen experiencia en otros partidos políticos y que tienen intención de seguir participando. Se abre esta posibilidad a la ciudadanía, porque recordemos que dentro de nuestros estatutos también se establece que el 50% de las candidaturas al interior de nuestro movimiento tienen que ser para ciudadanos
simpatizantes, adherentes y militantes. Entonces en ese esquema van. Fíjate, el PRI es las fuerzas básicas de todos los partidos. Bernardo, anímate. Oye, ¿dónde le entrarías? Sabes que estoy muy animado de seguir en mi partido y echarlo para adelante. Mira, nosotros entendemos muy bien la institucionalidad, entendemos muy bien, nuestros estatutos son muy claros en los procesos de renovaciones, y te platico muy rápido, el consejo político que tuvimos en Hidalgo hace poco, encabezado por Marco Mendoza, nuestro diputado, y quiero ser muy claro, porque luego se presta a que estén ahí haciendo grillas con que, a ver, Marco llegó para cumplir un periodo estatutario que estaba, el que se fue, Julio Valera. él, que estaba y se fue, que abandonó el barco. Junto con toda la diligencia, ¿no? Y Marco y Jenny entraron y están cumpliendo ese periodo. O sea, están como interinos. Y hace unos días me preguntaban, oye, ¿Marco puede participar? Sí, sí puede participar. Oye, ¿y generaría unidad? Pues generaría unidad. Entre los priistas eso sabemos hacer, sabemos construir unidad. Hay quienes les gusta generarnos ruido y normalmente son los que se han ido del PRI. Son los que hablan del PRI para generarnos en cono y generar ahí. No, a ver, entre nosotros podemos poner de acuerdo, tenemos esa capacidad. Los que no han podido, pues mejor optan por la puerta de salida de emergencia y salen para otros lados. Pero aquí nos podemos poner de acuerdo y tenemos que tener esa capacidad. Y tenemos que tener esas ganas y esa piel gruesa para poder tomar decisiones personales. No como vemos en el otro lado, que déjenme pensarlo para ir a preguntarle allá, a ver si me dice si sí o no. No, aquí en el PRI hay mujeres y hombres valientes que pueden dirigir, como es el caso de aquí Pachuca, de nuestra compañera Geraldina, como es el caso de Marco aquí en el estado, de Jenny, y hay muchas compañeras y compañeros que te lo comparto. Hemos venido recorriendo. ¿Se va a reelegir Marco? Puede reelegirse, claro que puede reelegirse, ya se verá en el momento en el que salgan las convocatorias, pero te voy a poner un ejemplo. ¿O quién más hay muchas priistas y compañeros que tienen la capacidad y las ganas y la valentía de poderle entrar, porque pues, lo primero que tienes que tener son ganas, lo que tienes que tener es pasión y ganas de enfrentar y realmente ser un partido de oposición. Nosotros, desde la indicación de nuestra dirigencia nacional, de Alejandro Moreno, de Caro Vigiano, pues ha sido muy clara. Nosotros somos un partido de oposición que señala, que levanta la voz, que dice lo que está mal y también que construye al interior, escucha nuestra base, que vamos dialogando con cada uno, y eso no obliga a que todos estemos de acuerdo, pero oye, ven, platiquemos, vamos a platicar. No estoy de acuerdo, bueno, yo tampoco estuve de acuerdo con tú, pero a ver, pero vamos a platicar, vamos a construir. De eso se trata hacer política, no se trata de descalificar y de señalar y luego salir huyendo, hermano. Alejandro Moreno te nombró delegado. Así fue. Del CEN. Así fue. Lo que es el CEN, que es del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Si te dice que dirijas el estatal, ¿aceptarías? A ver, yo acepto lo que diga nuestro partido. Aguántame también. No, a ver, pues también he aceptado cuando me dicen, no te toca la candidatura y aquí estoy. Estoy para las buenas y para las malas. Aquí estoy. Margarita. Pues efectivamente, vemos como algunos partidos políticos ya le están quitando hojas al calendario, ya se están adelantando con estos nombramientos que comenta la compañera Jessica de Movimiento Ciudadano, lo que comenta Bernardo de la misma manera, ya les han llamado hasta coordinadores, ¿no? Coordinadores de la defensa, esas figuras para que al así. Final no violenten la ley diciendo que son sus precandidatos a diferentes cargos de elección popular. Entonces, sí, lo vemos, lo señalamos, lo observamos, y en el PRD Hidalgo la verdad es que yo creo que tenemos que centrarnos en seguir haciendo partido, en fortalecer a nuestros comités municipales, en seguir fortaleciendo las estructuras, el trabajo territorial, que al final son los que te van a dar los votos para que en tiempo y forma puedas cumplir con la ley. Yo creo que es eso lo que hoy tenemos que hacer y es lo que básicamente nombramos. En el PRD la dirigencia está firme todavía, ¿no? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy es una dirigencia renovada, ¿no? Que apenas se nombró el año pasado,
Entonces, recordarás, a partir del nuevo registro local, pues prácticamente se renueva la dirigencia y pues vamos a brincar este proceso electoral con los mismos hasta hoy. Eso es lo que se tiene. ¿No te veremos de candidato? Pues yo creo que he dicho en diferentes medios, en diferentes momentos, yo soy una mujer que se dedica a construir, a trabajar, a estar cerca de la población, y hoy mi meta más clara es fortalecer al PRD Hidalgo. Porque se necesitan diputadas, diputados, ¿no? Pues se necesita de todo, ¿no? Se Porque necesitan actuales... mujeres y hombres con perfil, con ganas, como dice Bernardo, con pasión, que te guste lo que haces, y definitivamente hoy vuelvo a reiterar. Dime una diputada federal actual. Nosotros a nivel Hidalgo, federal del una PRD. diputada, no, una diputada, okay. quien quiera. No, una diputada local, de federal, perdón. Citlali, Sexta de Puebla. Diputada, no, de Hidalgo. Diputada federal de Hidalgo. Ay, ni yo, no recuerdo, no sé. Beto, okay, una diputada federal de Hidalgo. 1, 2, 3. Gracias, Beto. Gracias, Beto. La que se religió Emilce, ¿no? Se necesitan diputadas, diputados, que también, desde luego. Que su logro más grande grande ahí, Fernando. A ver, que traigan lana a Hidalgo, que le metan para defender a los municipios. A ver, tú ya fuiste presidente. Sí, fíjate, yo me acordé de, sí, claro, me acordé de Emilce, que es del Verde, que abanderada por Morena, y que su logro más grande fue reelegirse, y obviamente llevar ahí pues el manto del propio Morena y la fuerza, pero eso es todo. O sea, realmente no tenemos, o sea, sea a lo que quieres llegar con tu pregunta, pues hoy no hay estas figuras federales que estén haciendo un trabajo por Hidalgo. Esa es la triste realidad. Imagínense si le preguntamos al pueblo. Pero a ver, y te voy a decir algo, Fernando. Por ejemplo, y nosotros hoy, coincido, nosotros estamos haciendo partido, estamos caminando, estamos construyendo en todos los municipios del estado, estamos en la cercanía con nuestra estructura de seccionales, en nuestra estructura electoral, también estamos trabajando en la renovación de los comités municipales en distintas partes del estado, estamos haciendo partido, estamos teniendo, y te lo digo con esa gran satisfacción y con ese empuje, porque lo que te dicen allá afuera es échale y síguele y no te rajes y échale para adelante y no te vayas a voltear y no te vayan a doblar, échale para adelante. Y así estamos, Fernando. Tenemos que no estemos motivados y con ganas de hacer las cosas. Sientes una gran responsabilidad y también sientes una gran motivación de seguirle construyendo, de seguir caminando y de seguir siendo oposición, la oposición que requiere este país. Una oposición valiente, una oposición que señale, una oposición que no se deje, una oposición que, ¿qué crees? ¿Sabes quién nos ayuda? Nuestras senadoras, nuestros senadores, nuestras diputadas federales, nuestros diputados federales, nuestros diputados locales aquí, Monza y Marco, que hacen un papel digno de una oposición en donde se paran, hacen señalamientos, hacen planteamientos. Eso es el PRI, Fernando. Y no somos muchos, pero somos muy buenos. Por cierto, esta figura de los defensores de la transformación, ¿cómo se llaman? Aquí hay los defensores de la defensa, México. Una cosa así. Aquí hay defensores de ¿No México. viola la ley electoral? Pues eso es justo lo que yo les comparto. Sí, definitivamente es un disfraz el que le están poniendo a esas nuevas figuras en su partido político, que indudablemente están generando disidencias con las leyes electorales, con todos estos pronósticos de actos anticipados de campaña, de precampaña. No estamos en tiempos para que se realicen ese tipo de promociones. Hubo una acusación que hizo un regidor en Tula a un funcionario del gobierno que con el pretexto de andar bacheando, anda recorriendo el distrito por el que aparentemente le gustaría competir, ¿no? Y se esperaba que eso era una promoción anticipada. ¿Es posible eso? Pues creo que en este momento ya todo el mundo va a empezar a hacer ese tipo de actividades, a manifestar y a intentar hacer legítima su candidatura haciendo ese tipo de actividades. Sin embargo, mire, lo que sea en beneficio de la ciudadanía, que lo hagan. Si es una situación que afecta a la ley electoral, serán quienes se sientan violentados o afectados, en este caso partidos políticos, quienes podemos realizar la promoción de recursos ante las instancias correspondientes, los tribunales electorales, para poder
evidenciar este tipo de situaciones que definitivamente son actos anticipados. Fíjate lo que te voy a decir ahorita, Fernando, y perdóname, lo voy a poner sobre la mesa. Dime quién, hidalguense, mujer, echada para adelante, con las enaguas bien puestas, como se dice. ¿Cuántas veces hemos visto a Carolina Vigelo en el Senado levantando la voz en las comisiones, haciendo los señalamientos? Dime quién más. Es que por eso preguntaba. Bueno, es que, bueno, siendo oposición... No, pero a ver, Fernando. Tiene la posibilidad. ¿Pero cuál? Pero el problema es que los pero hay que hacerlo. Del oficialismo... El tema es que hay que hacerlo. Pues lo no más fácil y lo más cómodo es no hacerlo. Ni se preocupan en buscarla. Y quedarte callado. No, aquí hay que hacerlo. Como oposición tienes que hacerlo. Esa es tu responsabilidad. Y nosotros la asumimos. Y la hacemos nuestra. Y abanderar esas causas y esas demandas ciudadanas que tanto aquejan. Pero dime quién, hidalguense, hoy levanta la voz como Carolina Vigelo. Eso es lo que necesitamos, Fernando. Contra un régimen como este, eso es lo que necesitas. Bueno, ¿tú ves esas como actos anticipados de campaña? A ver, veo unos actos, no han dejado de hacer campaña desde 2018, Fernando, es lo que te he dicho en todos los programas. Cada vez que tienen la oportunidad, para eso lo hacen. Sentimos ataque que los páginas de podcast, de noticias a través de diferentes plataformas, vemos amenaza porque están sacando notas que a nosotros no nos conviene. No, pues hay que mandar esto. No, pues vemos que el INE puede oponerse porque nos estamos infringiendo la... No, hay que meterle la mano. No, pues fíjate que ya salió un documento de una investigación que se está haciendo por el Instituto de Transparencia sobre un manejo de recursos. Hay que desaparecerlo. O sea, esa es su manera de gobernar, Fernando. Margarita. Además de actos anticipados de campaña, pues es el politizar todo lo que tiene que ver con el aparato gubernamental. Ya lo decía hace un tiempo, ¿no? Cuando se dio los desastres aquí, cuando se dio esta entrega de los apoyos, fueron específicos para gente afines a sus partidos, sus representantes de casillas, sus familiares de los servidores de la nación, y así cada vez que se entrega un programa del tipo que sea, del nivel de orden que sea, llámese estatal o federal, siempre va muy politizado. Incluso tú llegas a escuchar entre la población y muchos ciudadanos que pudieran desconocer la dinámica de cómo llega un programa social, pues te llegan a decir que te lo manda Morena. O sea, el mismo ciudadano. Pues efectivamente es que si repite ese discurso es que lo escuchó de otro lado y de veras, o sea, eso es muy lamentable, porque no solamente se violenta la ley, los procesos electorales, que es el tema del que estamos hablando, sino esto tan lamentable que ya el partido y el gobierno ya están fusionados completamente, ya están, y es el caso del día de hoy, ¿no? Cómo es que la propia presidenta, en esta plataforma que montaron desde el inicio de su supuesta transformación, a mencionar temas que tienen que ver con partido, ¿no? O sea, y ya es tanto pues el descaro, el exceso de confianza, es algo que realizan todos los días, que para ellos ya es normal. Política. Ya deberían reformar, ¿no? Digo, soberbia política. Si tienen todo el control en las cámaras, ya que reformen, para ya no estar violando la ley. ¿Qué necesidad de seguir lo que están haciendo, pudiendo reformar? Y es lo que la población debe saber, la importancia de a quién le da su voto de confianza, porque de repente el ciudadano pues minimiza esa parte cuando vota por un diputado local, cuando vota por un diputado federal, y ahí está la gravedad de no tener contrapesos. A lo mejor en el pasado no lo veíamos, pero hoy que está más presente que nunca en los mexicanos la gravedad de esta falta, de esta ausencia de oposiciones reales, de esta falta de contrapesos, pues hoy es importante que los ciudadanos vayamos sumamente informados a las urnas de la importancia que tiene
el no darle todo el carro completo al gobierno en turno, al partido hegemónico, porque no solamente va a pasar lo que ya estamos viviendo el día de hoy, lo que decían hace rato de esta regulación de la IA y que va a haber una autoridad, pues es una autoridad que va a estar puesta por el sistema, a modo del sistema, para servirle al sistema, y todo lo que se vaya creando, pues va a ser así, ¿no? Como las propuestas del INE, como lo que ha sucedido en el Poder Judicial, y todo lo que tenga que ver con este país será tocado por la mano del propio sistema. Ya nos vamos rapidísimo, nada más. A ver, una opinión muy, muy breve. ¿Vieron el pleito ayer en el Congreso del Estado? Sí. ¿Qué opinión te merece, así rapidito, para irnos, porque ya? Pues yo creo que es una falta primero, de desconocimiento de muchas legisladoras, legisladores, que desde luego no conocen cómo se ha forjado este Estado, quiénes han participado en ello, y en esta pugna interna que ya se vislumbra en el propio Morena, que es lo que está pasando, ¿no? O sea, y justamente ahí el diputado del PRI pues hacía mención de que pues no era correcto, ¿no? Lo saca quien de una cátedra de lo que Marco estaba Antonio pasando. Mendoza. Entonces, creo que sí es muy lamentable que los discursos, que los planteamientos, sobre todo en estos temas, sean tan de bajo nivel, tan de poco conocimiento, y que terminen esto, ¿no? O sea, Hay sí, dos muy diputadas lamentable. de Morena atacando a otra diputada de Morena. Pero a ver, Fernando, no te puedes esperar otra cosa. Y salió en defensa el diputado del PRI. Pues a ver, porque hay que tener memoria. Este país, este Estado, tiene historia. Que la desconozcan, bueno, son responsables, pero nosotros sí tenemos historia. Y reconocemos a quienes hayan sido, los que fueron y las que fueron forjadores de estas instituciones. Y vaya, si alguien fue crítico del PRI, fue Arturo. A ver, pero a ver, eso es lo que te digo, es que esto trasciende más allá de un partido político. Y no que no reconozcas. O sea, no tienen esa capacidad de poder reconocer y Fernando, había programas, te lo voy a poner simple, programas importantes, como el Fonden, insisto, que hoy imagínate si hubiera existido el Fonden, cómo estarían las carreteras en nuestro estado después de la tragedia que pasó. Habría dinero para poder atender la emergencia y luego reconstruir. Así era el Fonden. No, dijeron que era un programa donde había mucha corrupción. Luego lo hacen candidato, ¿no? Luego hicieron candidato por Querétaro al quien era el director del Fonden. Pero acusando de corrupción. O sea, es decir que todo está mal. No, lo que está mal es el presente. Las decisiones que están tomando y las iniciativas las están tomando ellos. Es momento que se hagan responsables, Fernando. O sea, no puedes tú transgredir a un tema tan importante como es el tema artístico, cultural. ¿En qué país? Bueno, sí, ¿en qué país vive? Sí, en un país gobernado por Morena. Jessica. Creo que este tipo de acontecimientos hacen y permiten que la ciudadanía vea la calidad política que hay en este momento en el estado de Hidalgo. Creo que es más bien un momento de reflexión para la ciudadanía, para identificar lo que está sucediendo y si es así como quieren seguir siendo gobernados, ¿no? Este cuerpo legislativo que ha perdido esa noción política, no es la primera vez que se ve que tienen disidencias en ciertas cuestiones y que lo hacen de manera pública y violenta. Violenta y que solo hacen evidente lo que les decía al inicio de esta charla. Es una debilitación evidente la que está viviendo en este momento Morena. Y lo dicho, el estado de Hidalgo no es la excepción. Pues muchas gracias, ya nos vamos, Margarita. Muchas gracias, Fer, muchas gracias a producción, siempre por darnos voz a los partidos que hoy estamos aquí en Hidalgo, dando la batalla, cerca de la población, atendiendo las demandas y siempre debatiendo con mi compañera y compañero Bernardo. Fernando, muchas gracias de nueva cuenta, gracias a las compañeras con las que hoy compartimos la mesa, a ti, a producción y por supuesto a quienes nos hacen favor de ver
que nos den la oportunidad de darles un verdadero punto de vista de cómo están las cosas. No únicamente son los mensajes que te dice el oficialismo, la realidad es otra, y únicamente cerrar con lo que decía Margarita. Necesitamos tener representantes que defiendan a sus estados, representantes que defiendan a sus municipios, representantes que alcen la voz, porque no puede seguir caminando, las cosas no van bien, y nosotros aquí en el Revolucionario Institucional aquí estaremos, aquí seguiremos, y nuestros diputados, senadores, diputados locales seguirán haciendo su chamba. Seguiremos echados para adelante, Fernando. Muchas gracias. Jessica, muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Gracias, compañeros, por compartir la mesa, y a quienes estuvieron pendientes de esta transmisión y de este programa. Creo que nos debemos llevar esa reflexión respecto al tipo de gobierno que se merece la ciudadanía y la alianza. Gracias, producción. Nuestra numerosa producción cada vez más grande. Pero fregona. Sí, claro, por supuesto. Y gracias a ustedes, véanos, ahí estamos en todas las redes, estamos en YouTube, denle clic a la famosa campanita, Facebook, TikTok, Twitter y ¿cuál otra tenemos? Instagram y Threads. Ahí estaremos transmitiendo este programa y todos los demás que vienen. Gracias, pásala muy bien. Muy buena tarde, gracias.